It works, thank you. Thank you. Jordan, it's still not up. What's not up? The choosing in English and Spanish. That's going to happen after Carlos gives the instructions for how to choose Okay, so that people can hear it in the one language channel before they have to switch. okay. Exacto. Ay. Good morning, everyone. Thank you for joining us. I'm going to give it just a few more moments as people are still trickling in. Buenos días a todo el mundo. Nosotros le estamos dando la oportunidad a las personas para que entren y comenzaremos brevemente. If you are a Spanish speaker and you would like to listen to this with live interpretation, please follow the instructions on the screen. Si usted es una persona que habla español, por favor, siga las instrucciones que usted ve en la pantalla para escoger el idioma de español cuando se active. Please find the globe in your menu bar. Usted va a ver que va a salir un globo terráqueo en la pantalla o en el menú. Click Spanish. Usted va a tocar donde dice Spanish en inglés, que significa español. And click Mute Original Audio. Y usted le puede dar a donde dice mute, que quiere decir silenciar el audio original para que solamente escuche la parte en español. Thank you. Gracias. Carlos, I'm going to designate you as the interpreter now. Entonces, el intérprete Carlos va a ser ahora activada la participación de inglés a español. Okay, we will get started in just a few minutes. All right. Hello, everyone, and welcome to part Buenos 2 días a todos. in the community. Estamos en la segunda parte de la comunidad. And I'm the Yo soy coordinator Jordan organizer for Keep the Promise Coalition. Fairchild, We are a y de grassroots group of coordinador advocates with
nosotros estamos hablando de promover y todo lo que sea salud mental, adicción o cualquier persona que tenga incapacidades intelectuales o de algún tipo. Usted, para poder identificar en el día de hoy, Connecticut State Council on Developmental Disabilities and the Catalyst Endowment Fund. Está bajo el Consejo de Connecticut de Incapacitados y le estamos dando las gracias por su apoyo. Gracias a todos los socios y miembros al Centro de Leyes de Vivienda Justa, Partnership for Strong Communities, al igual que los anfitriones, que son Rashida Rattray, Kathy Flaherty y Daniel Hewley. Finalmente, le quiero dar las gracias a Jesús Ramos y Noah Verdokornov, TEDC Kids Advocates Casa y People First Connecticut, especialmente Emily Ball y George Muir, que han ayudado con este entrenamiento. En la parte 1 de esta serie, estamos hablando de la serie de vivienda. Era un caso en la Corte Suprema de personas incapacitadas que quieren vivir en su propia comunidad. Hoy es la segunda parte y vamos a hablar de la discriminación y los derechos. Vamos a hablar de las leyes de vivienda justa, especialmente cuando tienen incapacidades, al igual que sus derechos como persona que renta, cómo usted se debe proteger en el caso de que usted vaya a ser desahuciado o si sus derechos han sido violados o si usted está sufriendo por discriminación. Le voy a dar uno de los anfitriones, Rashida Rattray, del Centro de Viviendas de Connecticut, y Kathy Flaherty, del Centro de Ayuda Legal. Ella entró al centro en el 2020. Rashida y la profesión está en prevenir desahucios o perder viviendas. En su trabajo anterior como consejera, ella ayuda a las familias para que tengan buenos resultados a una vez que si están en el proceso de ser desahuciados o perder la propiedad. Esta entró en la comunidad y para la ciudad de Waterbury. En el centro, Rashida hace multitud de personas y vamos a hacer las personas que tienen las inversiones, también tiene un canal en las redes sociales para que las personas puedan atender. Ella sigue su pasión de ser procuradora de las personas que necesitan ayuda. Kathy Flaherty es la directora ejecutiva del proyecto de ayuda legal. Esto ayuda a las personas de bajo costo con problemas de salud mental, en recuperación o derechos civiles. Para más información, para el proyecto de ayuda legal, puede ir al www.crp.org. Ella combina su experiencia personal y sobreviviente de COVID y con las personas que tienen problemas de salud mental. Ella vive en el pueblo de Newington, Connecticut, con su marido, Joseph Valentino. Ella también está en la aplicación Twitter. Las personas pueden revisarlo. Ella también ha hecho varios escritos en salud mental, derechos de personas que tienen adopción. Gracias, Rashida. Con esto, le voy a dar entonces a Rashida para que comience. Buenos días a todo el mundo. Es un placer para estar aquí con ustedes y presentar. Gracias por toda su participación. Yo entonces soy la directora del Centro de Vivienda. Entonces, privado y no de privado. Para asegurarnos que a las personas a través de Estado de Connecticut
para que no puedan disfrutar de no sean discriminados. La ley de viviendas para las personas fue en 1968 y el Congreso pasó esta acta de ley. Darle que las personas necesitan vivienda y puede entonces protege a las personas en una clase de lo que se dice como clase protegida. Son un grupo de personas o son personas que pueden sufrir el discrimen. Para las clases protegidas son personas que son, las leyes de antidiscrimen las protegen. Personas incapacidades, raza, sexo, color, origen nacional, religión o el estatus familiar. Próxima diapositiva. En el nivel federal, que es todo a través de las clases protegidas son raza, origen nacional, incapacidad y el estado familia, que es dónde está la familia. Nosotros en Connecticut hemos añadido varias cosas a través del estado. En el estado de Connecticut es una violación para discriminar de la ley de vivienda en esta, ya bien sea por su ancestraje, estado de matrimonio, edad, orientación sexual, falta de ingresos que está en la sección 8 o que está en el seguro social o que está incapacitado por el seguro social. Identidad de género o expresión, ya bien sea si son veteranos y si usan algún guía de animal. Cuando sean personas que sean impactados por esta, se va a poner una cosa que se llama clean slate, que se va a poner, en algunos casos se le puede quitar los antecedentes penales, comenzando en enero 1 de 2023. Ahí usted va a ver que va a haber un cambio que va a permitirle a personas que han sido impactados por el Departamento de Justicia para poder obtener vivienda. Nosotros vamos a entrar en lo que es incapacidad y en las próximas diapositivas lo vamos a ver. Les voy a dar entonces unos ejemplos de lo que esto bajo la vivienda se ve una condición que sustancialmente quita más de una función. Próxima diapositiva. Esto puede ser una incapacidad mental o física, o es algo que se puede ver, o es algo que no se puede ver. Nosotros ponemos como incapacidad, como una condición donde puede ser que pueda mental o el cuerpo, donde decimos, limitaciones sustanciales, donde pasa un tiempo largo o en un caso bien que impacta mucho. Las funciones mayores son comer, caminar, hablar, respirar, ver, escuchar, aún cuidarse uno y pagar las cuentas. Esas son funciones que uno puede entonces ser tal vez afectado por una incapacidad. La protección de incapacidad no solo está para salud mental, depresión, ansiedad, y estas son las condiciones mentales que pueden ser, pero aquí son una. El síndrome de cerebro orgánico, depresión, ansiedad, enfermedad de bipolar, vamos a decir, cuando uno sufre de PTSD o un trauma o post-trauma, incapacidad de aprendizaje, autismo, síndrome del Down, ya bien seas entonces lastimadas de traumáticas, a menos de que sean ocurridas por uso ilegal de drogas.
¿Qué es la discriminación de vivienda? Esto se usa, vamos a ver qué es lo que es esto. Lo que cuando uno tiene discriminación, eso quiere decir que una persona está siendo tratada diferente del grupo de clase protegida. La ley federal es el mínimo. Los estados pueden ayudar a proteger más personas de discriminación. Como ustedes vieron, Connecticut ha añadido más clases, lo cual hace nuestras leyes de vivienda justa una de las más efectivas del país, o más que incumbe más. Para entrar más a la defensa de la vivienda, aunque la discriminación es legal, desafortunadamente todavía sigue sucediendo. Es bien importante que usted conozca sus derechos para que pueda determinar si usted está siendo una persona que está discriminada. En el Centro de Vivienda Justa de Connecticut, de las personas que recibimos, del total que se recibe para investigar la discriminación, son por discriminación. Todavía sigue sucediendo y está a un alto nivel esto. Cuando nosotros sacamos la discriminación, hay dos cosas que se pueden ver. Se puede poner como tratamiento diferencial o que pueden impactar. Esto cómo funciona en las transacciones. Yo no le voy a rentar a usted por la raza o no le voy a vender esta propiedad porque usted está incapacitado. El tratamiento diferencial es siempre directo y se reconoce inmediatamente. El impacto que es disparcial es más difícil de darse cuenta porque es una regla, vamos a decir una regla neutral que puede tener un efecto negativo en una clase protegida. Para darle un ejemplo, vamos a decir, una persona de vivienda ha puesto una póliza en su sitio que dice, nadie que tiene un arresto puede calificar o tener los requisitos para esta propiedad o personas que han sido con antecedentes. No dice que va a violar la ley el acta de ley de vivienda, pero las personas con antecedentes penales no están explícitamente puestos en esa clase protegida, pero sí puede poner tener un caso puede afectar como la familia puede tener, como alguien que no tenga un arresto, una persona que no tenga antecedente, viola los derechos de ley porque tiene un efecto negativo o un impacto en personas de raza, de color, que son protegidas por la clase protegida. Nosotros sabemos que muchas personas de color tienen condenas o tienen algún tipo de antecedentes penales más que cualquier otra raza en el estado de Connecticut. Poniendo una regla como esa, lo que hace es que tiene un efecto negativo en esa clase protegida y ahí por eso es que se pueden proteger bajo la sombrilla del acta de ley de vivienda. El proveedor no puede venderle o negarse porque tiene una incapacidad, porque alguna persona de la casa tal vez está incapacitada. Entonces, no puede hablar de la naturaleza de la incapacidad. Tampoco puede tener una preferencia del tipo de incapacidad o discapacidad. Estas son parte de la acta de ley de vivienda. El proveedor de vivienda no puede tener reglas diferentes con incapacidades, como, por ejemplo, cobrarle un seguro de depósito adicional o bloquearlos de los gimnasios o el acceso. No puede entonces guiar a las personas con incapacidad de algún tipo de vivienda. Una de los ejemplos de este discrimen que vemos
pedirle a los que rentan que tienen que comprar seguro porque usan una silla de ruedas, pero no le piden a las otras personas que viven en otras unidades que tenga que ponerse seguro. Pedirle a la persona incapacitada que tenga una persona que firme con ellos, que le dé una garantía, o pedirle a una carta del doctor que se pueda vivir independientemente. Para identificar esto, lo que pasa para una población tiene que pasarle a todas las personas, a menos de que la persona tenga una incapacidad que haya pedido una diferencia para estar acomodarle o modificación, lo cual vamos a entrar en eso en unas diapositivas. Vamos a decir, un centro cómodo para estar es como un cambio donde se cambia la ley en una regla, por ejemplo. Una modificación modificada es un cambio, es que se cambia algo estructuralmente físico para poder resolver una incapacidad que sufre la persona. Si una persona está siendo tratada por su incapacidad, puede ser discrimen. A veces, rehusarse a hacer eso puede ser discrimen también. Si una persona pide que necesita estar cómodamente, puede entonces estar. No quiere decir que darle una acomodación razonable o una modificación no es discrimen. Entonces, de nuevo, solo Para decirlo poder otra vez, reintegrar una una deshabilidad razonable acomodación es un cambio a razonable una regla, es un una cambio que excepción se a una hace regla. a una Por ejemplo, regla. Por digamos que el ejemplo, proveedor hay una tiene regla que una dice que regla no que pueden no pueden estar tener animales. mascotas o animales. Pues una Es- individual que necesita un mascota de servicio tiene el derecho de pedir una acomodación razonable, un cambio, una excepción a esa regla para que ellos puedan vivir cómodamente en su unidad, en su vivienda. Es decir, dejar que esa persona viviendo en esa habitación tenga el mascota o el animal como servicio. Ellos son personas que ayudan a darle ayuda a personas que tienen una disabilidad y les ayudan a vivir en su unidad, igual que una persona sin disabilidad puede vivir en ese hogar. No son como mascotas, son razonables y necesitan aprobar que ellos tengan ese animal disponible para asistir. De nuevo, una modificación razonable es un cambio a un hogar que se necesita hacer para una persona que tiene una disabilidad. Por ejemplo, barras de agarrar o quizás en áreas comunes, hacer que la área de la puerta sea más amplia o poner sistemas de timbre de puerta. La mayoría del tiempo, la persona que vive en ese hogar paga por esos cambios. Pero si es algo de vivienda urbana o propiedad, cuando la persona que vive en ese hogar se mueve, quizás vaya a tener que regresar el lugar en la misma condición en que la consiguieron. Pero eso solo se puede hacer si eso va a ser una dificultad para la persona que va a entrar al apartamento luego después de que se haya ido. Si no le vaya a ser alguna situación problemática para la próxima persona rentando la unidad. Entonces, si es una puerta que se tiene que hacer más amplia para la persona con disabilidad, eso no le va a afectar a la persona que va a entrar al apartamento luego después. Pero si es algo que es una inconveniencia a una persona que va a entrar al apartamento o el hogar rentado luego después, sí, eso se tiene que regresar a la condición en que se había encontrado. Sí tenemos una carta de deshabilidad que está generado en nuestras páginas de internet. Si es que uno quiere pedir una modificación, es una carta
generada generalmente y eso tiene diferentes menús que se puede usar para uno tapear y poner su propia porción cuando estás haciendo la carta generada electrónicamente. Le hace unas preguntas por lo general y a los fines uno puede oprimir que le genere la carta automáticamente y todo lo que uno tiene que hacer es imprimir la carta y encontrar una persona profesional que le firme la carta y luego las personas de vivienda no tienen el derecho de pedirle eso. Lo único que el proveedor necesita saber son las limitaciones y cómo eso le afecta a uno. También proveedores no pueden negar la modificación o haber pedido esa modificación, aunque usted se ha encontrado que no es razonable lo que uno está pidiendo. A lo menos el dueño o que está rentando tiene que a lo menos que dar a un entremedio de lo que se puede hacer. Entonces le dicen al proveedor que necesitan un elevador. La persona que es el proveedor de vivienda quizás pueda decir que es una situación estructural que no pueden hacerlo, pero no pueden decir que absolutamente no lo puede hacer. La idea es que encuentre a alguien que pueda mirar eso, lo que uno ha pedido. Es decir, no puedo construirle un elevador, pero le puedo hacer una caja para levantarse para que usted pueda entrar más fácilmente. Si lo que uno pide se ha encontrado que no es razonable, el proveedor de vivienda no lo puede negar. Si la necesidad de lo que uno está pidiendo no tiene que estar en escrito. Por ejemplo, si el individual que está pidiendo eso está en una silla de ruedas y no hay una rampa en la propiedad, el individual simplemente le puede hablar a ese proveedor y mandarle un texto o dejarle un mensaje y decir que, oiga, necesito que instale una rampa para poder entrar y salir de la propiedad. Y eso es una modificación válida. Y el proveedor siempre puede pedir que eso se haga en escrito o que lo hagan en escrito si la disabilidad no se demuestra que sea sencillo. No tiene que venir de un doctor o un médico. Puede venir que eso puede venir de un profesional que está haciendo el tratamiento y no tiene que hablar sobre los detalles de su disabilidad y los proveedores no tienen derecho de tener esa información. Acomodaciones y modificaciones razonables no solo caen debajo de personas que viven en el hogar o pueden ser familiares que vienen a visitar la propiedad seguido o una amistad de la persona que vive ahí. Entonces uno sí tiene derechos debajo del Fair Housing Act de vivir cómodamente en su casa y que se acomode si es algo razonable o una acomodación razonable. Siguiente pantalla. Hay algunas preguntas para mí. Si vi la caja de charla, entonces voy a mirar cómo sabemos si nosotros nos estamos discriminando y cómo lo ajustamos. De unos ejemplos más temprano en esta demuestra. ¿Cómo es que se parece una persona discriminada? Es algo que pasa a una persona, tiene que ocurrir con los demás. Digamos que uno entra a una unidad y el proveedor de vivienda dice que quizás pues si le rento a usted voy a necesitar que usted pague un depósito de seguridad adicional. Entonces, por si acaso usted va a rayar mis pisos, eso es un ejemplo de discriminación. Entonces, en ese caso, lo que sugiero es si uno está discriminando contra usted, no les diga algo, no diga, yo sé que usted está discriminando contra mí y lo voy a reportar. Porque digamos, si nosotros vamos a tener personas que van a visitar, obviamente vamos a hacer limpieza de nuestra casa, pero no queremos que ellos sepan
que usted sepa que ellos están discriminando. Ellos saben que están causando discriminación. Lo que necesitamos es que ustedes llamen a el Connecticut Fair Housing y describir esa discriminación en detalle. Y la persona tomando la llamada va a pedirle todos los asuntos detalladamente y puede ser de media hora, 1 hora de tomar todos los detalles de la discriminación y de ahí lo asignamos a un licenciado, un abogado y ellos van a mirar a ver qué va a ser lo necesario en hacer, quizás sea investigar o necesitamos mirar a la unidad o puede ser algo tan claro que el abogado o licenciado puede hablar sobre ese asunto y es de caso a caso. Si uno sabe que sus derechos se han violado, definitivamente documente lo más posible y de ahí llámenos lo más pronto posible. La próxima pregunta es, ¿quién es responsable por mirar los casos en el caso que alguien se ha discriminado? Creo que ya hablé sobre ese proceso. Llamas a nuestros números para tomar detalles. De ahí hablamos con el director legal y si el caso es que quizás un abogado puede trabajar, eso se asignará a un licenciado para tomar los siguientes pasos para que la unidad de investigaciones pueda mirar eso. Pero si es algo que quizás no es algo que nosotros podemos ayudar con, porque sí hay casos en que no cae debajo de lo que nosotros tenemos de sabiduría o expertise, entonces podemos conseguir a alguien que sí puede ayudar con ese tipo de caso. Absolutamente. Pienso que todos deben de tener mi contacto y mi información a los fines de esta presentación. Es más importante que usted tenga el número de intake line. Esa es la línea directa para que usted pueda hacer preguntas y reportar discriminación. Sí veo una pregunta que se ha traducido en español. Si tengo un apartamento para renta y mi religión va en contra de personas que son gay. No se puede discriminar contra una persona que se presenta de diferentes creencias o sus creencias religiosas y no se puede discriminar contra alguien por su orientación sexual. El proveedor de vivienda siempre puede hacer eso. Ellos aceptan aplicaciones múltiples para esa vivienda y luego le dice a la persona que está metiendo la aplicación que ellos deberían haberla metido más pronto, pero no le podemos decir exactamente a quién ellos pueden rentar y no podemos decirles a ellos a quién rentar. Solo les podemos explicar cómo no discriminar. Todavía uno puede tener las cosas que a uno no le guste. Todos nosotros tenemos nuestras propias opiniones y nuestras creencias, pero no debe de ponernos límites a vivienda a personas por sus ideas e ideología. Rashida, I don't know if you want to take the question. Rashida, no sé si quieres tomar la pregunta que acaba de entrar a la charla. Esa es Kathy, pero eso se había mandado a ambas de nosotras. Quizás puedo hablar por un momento, por si acaso usted tiene algo que pueda pensar que va a ser una modificación razonable para una persona con personas psiquiátricas. Lo que puedo hacer es darle unos ejemplos de lo que hemos percibido antes cuando estamos hablando de personas que están tratando que tienen problemas psiquiátricos. A veces personas que están haciendo aplicaciones para un apartamento, quizás ellos tienen un archivo criminal o malo crédito que está relacionado a su deshabilidad psiquiátrica.
Entonces, por ejemplo, cuando estaba en enfermedad psiquiátrica, me puse a gastar harto dinero y tuve mal crédito y eso luego se me hizo conseguir ese buen crédito para conseguir vivienda, pero luego quizás esa persona comenzó a recibir tratamiento y ya está mejorando o consiguió otra persona que maneje sus asuntos financieros. Entonces, a donde este problema de crédito anteriormente puede resultar en que a alguien le vayan a negar vivienda. Cuando está relacionado a deshabilidad, eso se puede volver a un asunto donde se puede explicar la situación y luego sí pueden ganar esa vivienda. Entonces, la manera de responder a esas voces, quizás lo están haciendo en la noche cuando ellos piensan que todos están durmiendo. Entonces, lo acusan a uno que ellos están haciendo mucho ruido o están destruyendo la vivienda de los otros tenants o personas que viven en las otras unidades. Uno puede pedir una acomodación razonable. Y cuando estamos hablando de algo normal, es sacar la persona que vive en ese hogar. Pero si el comportamiento es relacionado a una deshabilidad y uno pide una acomodación razonable, sí puede ayudar a la persona a mantener su vivienda. Otra cosa, podemos poner más cosas para contra sonido o podemos mover a esa persona a otra unidad que está a los fines del corredor en vez de el entremedio del corredor. Y es pensar en qué es lo que va a trabajar para ese individual, porque la razón del acto de justo de vivienda es para que ellos puedan usar y disfrutar de la habilidad de conseguir un hogar. Espero que eso ayude. Gracias. Muchísimas gracias, Kathy. Le agradecemos mucho. A ver si alguien más tiene alguna pregunta, porque si no, vamos a tomar un reposo de 5 minutos y regresar al momento. Bueno, no creo que vea ninguna otras preguntas. Si sí tienen, vamos a tomar las preguntas de nuevo a los fines. Entonces vamos a tomar un reposo de 5 minutos. Entonces regresamos a las 11:11. Gracias.
Okay. Welcome back, everyone. Bienvenido de vuelta. We'll just let everyone get their screens turned on again. Estoy esperando que las personas vuelvan a prender su pantalla Helps people recharge a little bit. I know para que eso ayude a las personas a volver, porque hay mucha información. but with that, we will move on to the next Con eso section nos vamos a mover a la próxima sección. about your rights as a tenant. And thank you, Kathy. Tú, derechos como. Thank you, Jordan. And before Gracias. we actually talk about what's Antes de up on the slide, comenzar de lo que está en la pantalla, and I were chatting during the break, nosotros and estábamos hablando, one of the Rashida y things yo, that I wanted to make sure that folks una de las know cosas que is nosotros this queremos que ustedes Housing sepan, Act, both the que state el acto de ley laws de vivienda do justa have some y las leyes exceptions. federales tienen The Housing excepciones. Act doesn't La ley necessarily apply de to vivienda every no building, necesariamente aplica a especially todos los smaller buildings edificios, that are especialmente a And that's why it's really important. viviendas pequeñas que los dueños viven. Porque si usted piensa que está siendo discriminado, usted tiene que llegar, ya bien sea al centro de vivienda o al derecho de Connecticut o un abogado para que usted sepa cuáles son sus derechos. Porque las personas han preguntado ejemplos de casos donde no podemos usar la ley porque la persona vive en el edificio donde la persona está, pero sí donde puede estar las pólizas que usted puede ser aun cuando la ley no la ayude. Esto ayuda. Yo estaba trabajando con una madre que su hijo estaba siendo difícil con la salud mental de su hijo y el terapeuta les recomendó un animal de apoyo para ese menor. Ellos vivían en un edificio donde no se permiten mascotas. La mascota de apoyo, de soporte, si ellos vivían en un complejo más grande, tenían que entonces ese derecho de poder pedir que se aceptara esta acomodación. Pero como esta persona rentanda nada más era en 3 unidades y el dueño vivía en el primero, eso es una de las excepciones de la ley de vivienda. La razón era que no tenía una póliza porque él tenía alergias y por eso era que el dueño no quería animales en su vivienda. Lo que podemos tener una conversación con esa persona, eso es lo que Rashida decía, cuando ella decía que no lo puede negar, tiene que haber esa conversación que es un proceso interactivo que uno va y lo que le estábamos explicando al dueño, al propietario, por qué la mamá estaba buscando un animal de apoyo emocional para su hijo. Y que no era simplemente nos vamos a mudar a otro sitio que permite mascota, porque no quería que el hijo entonces cambiara todos los servicios que estaba recibiendo de la escuela. Quería continuar la vida de su hijo, mantenerla de la misma forma como estaba, pero tener este animal de apoyo para que lo ayude, para ayudarlo. Yo sé cuánto fue porque me acuerdo que el Obama estaban en la Casa Blanca, estaban buscando un perro y buscaron un perro que es un perro para que no causa muchas alergias, pero hubieron muchas noticias sobre eso. Hablamos con el dueño de la propiedad que si la podía encontrar uno de estos animales que no sueltan tanto pelo o que no concidan alergia. Y el dueño dijo sí. Una vez que hubo la explicación de por qué la persona lo necesitaba y lo que se podía hacer y todo lo que se podía hacer, y ella había sido una persona buena y pudieron trabajar juntos aun cuando la ley no hubiera tenido un caso, si lo hubiera hecho, hubiera perdido.
yo solamente quería poner esto también, para que ustedes sepan que la vivienda que ustedes están viviendo está cubierto por la ley de vivienda. Una vez haber dicho esto, quiero entonces los derechos que tienen como personas que alquilan. Yo voy a ir a las 4 cosas que están. Ponga las preguntas en el chat porque vamos a tener tiempo al final para preguntas. Una de las más importantes para que ustedes sepan como inquilinos que una renta es un contrato de alquiler para cambiar cierta cantidad de dinero por un espacio limitado o por el espacio que se le va a dar. Muchas personas piensan que si no tienen un contrato escrito, no tienen un lease, pero sí lo tienen. Si usted está pagándole a alguien dinero por un sitio para quedarse, aun cuando no tenga nada formalizado por escrito, usted es un inquilino con un contrato. Él se considera que son contratos mes a mes. Si usted paga sus rentas semanalmente, usted tiene entonces un contrato semanal. También tiene un periodo bajo la ley de Connecticut para poder pagar su alquiler. Para el mes le damos 9 días. Si usted tiene un contrato escrito, un contrato verbal de pagar su renta, el primero del mes, usted va a tener hasta el 10 del mes para poder pagarlo. Y el propietario no puede desahuciarlo o sacarlo de la propiedad hasta el día 11 del mes. Pueden amenazarlo. Oh, te voy a descontar la renta si pagas temprano. Eso no es legal. Eso no pueden cargar cargos de tarde desde el segundo al día, desde el día 2 hasta el 10, tiene que ser después del día 11, porque hay un periodo de gracia. Todos los inquilinos tienen ciertos deberes que pueden, vamos a compartir luego de la presentación de cuáles son esas responsabilidades de los inquilinos y otras cosas como no hacer interrupciones con los vecinos, música, cosas, las cosas del hogar, hacer reparaciones si se tiene que hacer. Lo más importante es pagar la renta. El otro lado de la cara de esto es el propietario tiene sus también deberes que tiene que hacer. Es el deber del propietario de reparar cualquiera de los utensilios del hogar. Es la responsabilidad del propietario también de que tenga un sistema de calefacción que dé calor hasta 65 grados, no importa el año, la temporada del año. Por si está bien frío en septiembre, no puede ser no, yo no prendo la calefacción hasta mitad de octubre. Tiene que tener calor hasta 65. Lo que yo le puedo decir por experiencia personal, 65 grados es bastante frío. Y si usted está dentro de su casa y está en 65, usted va a estar con un suéter, va a estar con una sábana, una frisa, pero sabiendo, teniendo remedios dentro del hogar. Lo importante es, uno llega a un acuerdo, hay que tener responsabilidades de ambas partes. Y si la otra parte no está cumpliendo sus derechos, usted puede, entonces tiene sus derechos. Si el inquilino no tiene sus responsabilidades, lo sacan. Si usted tiene un propietario que no está cumpliendo su parte, pero usted tiene sus derechos, que lo puede hacer. Pero hay mucha información disponible a usted que se va a compartir al final de la presentación, donde están todos estos recursos. Hay pasos que usted puede tomar para poder llegar a que el propietario haga lo que usted quiera que se haga. Próxima diapositiva. Una de las cosas que hemos hablado, los problemas con los servicios públicos
Las personas tienen que saber que el casero, el propietario, no puede apagarle la calefacción, el agua, el gas, ni la electricidad. La compañía de servicios públicos, si no está pagando sus cuentas, puede ser que le corten los servicios, pero eso es entre usted y los servicios públicos. Hay también programas que ayudan para que las personas no le corten los servicios. Hay unas protecciones que se instalaron con COVID-19 para evitar que las personas le corten los servicios y puedan tener ganancias. Y esto se trató de hacer para evitar que se le quite los servicios a las personas durante este periodo. La casa tiene que estar caliente hasta 65 grados todo el año. No es la responsabilidad de los áreas comunes. Usted no debe pagar como inquilino. Si uno vive en una casa doble de 2 familias, si usted vive en un edificio multiunidades, usted tiene que asegurarse que ese número de unidades más 1, que tenga metros más 1, porque si no, eso quiere decir uno de los inquilinos, puede ser usted, está pagando por las bombillas o los pasillos o en la entrada o en el sótano o en las escaleras, si tiene escaleras. Eso no se supone que se le pongan ese cargo. Hay cosas que se pueden hacer si usted nota eso. Si tienen preguntas, podemos hablar de eso más tarde. Hay programas que pueden hacer si el servicio público está en su nombre y tiene problemas pagando. Estos son programas que las compañías que puede usar arreglos de pagos, que pueden hacer un tipo de pago que la persona pueda pagarlo con los ingresos que tenga o que se le pueda ajustar. O hay otros programas que le pueden dar ayuda a estas personas. Yo siempre le he dicho a los inquilinos, una de las cosas más importantes que pueden hacer y derecho que tienen es el derecho de ser desalojo o ser desahuciado. Pero ¿cómo uno puede tener un derecho? Parece como contradictorio. Lo que esto quiere decir es que los dueños pueden pueden ayudarse. Los dueños no pueden cambiar las cerraduras o simplemente echar al inquilino. Esta ley a las casas de, vamos a decir, residencias vigiladas o personas que están siendo en recuperación, que no se puede hacer también, o los residentes de viviendas sobrias. Muchas de las veces uno firma un contrato que si le vuelve a caer, pueden irse o pueden ser votados. Eso es en contra de la ley. Una persona no puede quitar su derecho a que tenga sus derechos violados. Usted lo firmó, usted lo puso, pero hay una ley en Connecticut que dice que si hay una provisión ilegal en un contrato, la ley no se puede reforzar. Y se requiere que si una persona entregue los derechos de que sea desalojado y diga, no, yo me voy, en vez de esperar a que un juez diga que me tenga que ir, no es una provisión que va a ser reforzada o vigilada por un tribunal. Y se le puede hacer entonces una queja a una casa de personas sobrias. Próxima diapositiva. Una de las cosas que yo quería hablar es sobre los tipos de papeles de desalojo que usted puede recibir. Yo puse estos documentos aquí para que si usted los reciba o si alguien que usted conoce los recibe, usted sabe lo que significa y qué tiene que hacer. Una de las cosas que yo recomiendo hacer que obtengan ayuda en cuanto usted pueda, cuando reciban algo por escrito, mientras más temprano usted sepa sus derechos y mientras más temprano usted alcance a hablar con un abogado o con una asociación de ayuda legal, va a tener más opciones.
siempre hay algo que usted puede hacer, porque si usted piensa, esto es algo, ya vamos a decir, por raza. Mientras más usted trate de hacerlo lo antes, estos van a ser menos obstáculos que usted tiene que va a sobrepasar, van a crecer y crecer a medida que el caso vaya pasando el tiempo y va a tener menos y menos opciones de lo que pueda hacer. La primera notificación es una notificación de previa al cese. Usted va a ver una palabra que es CAPA, K-A-P-A, que son por sus siglas en inglés. Esto fue por un caso en Connecticut que dice que este tipo de notificación se necesitan. Si alguien va a ser desalojado de la propiedad, que no sea por no pagar la renta, el propietario tiene que enviar esta notificación. Antes de hacer cualquier desalojo o desahucio, usted tiene que enviar esta notificación para que dice que tiene 15 días en su contrato para poder arreglar esta violación y puede pedir una reunión para poder hablar de eso. Si usted no lo arregla, nos reservamos el derecho de poder continuar con el desalojo. Yo sé que para mí, cuando yo me pone algo estresada, yo siempre digo, bueno, yo no voy a trabajar con esto ahora. Déjeme ponerlo al lado y voy a pensarlo más adelante, porque no quiero trabajar con esto hoy. Si usted tiene una notificación previa al cese, tiene que entonces batallar esa decisión, porque este es el tiempo que usted tiene más posibilidad de poder resolver esto sin tener que el propietario involucrarse en más dinero y que ponga más esfuerzo en sacarlo, en desalojarlo. Yo entonces le digo a las personas que por favor se comunican inmediatamente, especialmente si cuando nosotros hablamos lo que se pidió en la tipo de acomodaciones que se le puedan hacer a una persona, la notificación previa al cese puede, si vamos a suponer es relacionado a discapacidad con los vecinos, porque hay personas que dejan mensajes para el propietario o el administrador o que le están gritando, le están insultando, este tipo de cosas, o llegan a la oficina y se ponen a gritar y si es por incapacidad y pedir una acomodación razonable, puede entonces desaparecer. Y en ese paso, si usted lo ignora y usted deja que esto siga aumentando el tiempo y pasa el tiempo, se pone peor. La próxima notificación es la notificación de desalojo de la propiedad. Esto lo que significa es que se tiene que ir porque la notificación suena como ese tipo de cosas. Porque dice, aquí le doy notificación de que terminé el contrato y quiero que usted se retire de la propiedad para tal fecha. Para las personas que no conocen que una notificación de desalojo es una petición de que usted se vaya antes de que se lleve al tribunal. Y mucha gente se va en ese momento, que es una opción siempre. Una de las cosas que yo le quiero decir a las personas es que ustedes, como tienen el derecho, no necesariamente tienen que ejercitar ese derecho de que pueden tomar decisiones de lo que pueden hacer. Si usted se está yendo de su apartamento, porque lo tienen que hacer, no tienen que dejarlo. Entonces, si Si usted usted recibe una recibe la notificación notificación de para desalojo, dejar la vivienda, ellos tienen que decirle tienen la que razón decir por la qué razón. es que lo están evictando. Y digamos que usted no paga la renta, pero si supieses que sí lo pagaste, si tienes un recibo, puedes tratar de comunicarse con el dueño, pero una de las cosas que son súper importantes y recibir consejo legal es que en la notificación, cuando la has recibido la notificación, el dueño puede quitarle el dinero y de todos modos seguir para adelante con la evicción. Hartas personas que quieren creer que sus dueños no le están mintiendo
y el dueño dice, oh, denme el dinero y todo va a estar bien. Y luego siguen recibiendo los papeles de evicción porque el dueño le había dicho que todo va a estar bien. Y literalmente un marcial viene y lo saca del hogar, pero el dueño me dijo que todo iba a estar bien. Entonces, esa es la razón que es importante que usted háblele a alguien y le hable a un licenciado para asegurar que todo va a estar bien, porque la fecha que de evicción se ha pasado y todavía estás ahí, el próximo paso del dueño es darle un sumario, y eso es lo que trae el caso de evicción a la corte. Acciones de evicción en tener que hacer un sumario porque deben de ser un procedimiento más corto. En casos de viviendas, sí muevan más rápido que una demanda en la corte, porque hay ciertas fechas en que uno tiene que cumplir con hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno está recibiendo una notificación de presentarse en la corte, uno no tiene el tiempo de poner un licenciado en puesto. Entonces, la queja es lo que está diciendo el dueño. El dueño no ha comprobado lo que está diciendo. El problema es que actos inquilina tiene problemas es que todo se vuelve reporte público, porque reportes de la corte son públicos. Entonces, quizás usted vaya a estar a medios de una evicción. El dueño no ha comprobado nada en la corte, pero cuando usted va a ir a buscar otro apartamento, hay otros dueños que miran a ver si hay un caso puesto en la corte. Entonces, el dueño dijo que lo acusó que habías hecho tal y tal cosa. Entonces, uno solo puede decir si eso es verdad. Entonces, cuando estamos hablando en la próxima sesión de los problemas de molestias que estamos tratando de mirar, y eso es mirar cosas como los historial de evicción o cerrar los reportes públicos o tomar a las evicciones. Se salen siendo una marca en contra de uno, y eso se le hace mucho más difícil conseguir vivienda. Pero básicamente lo que las personas necesitan saber, que es lo más importante de esa notificación de aparecer en la corte, hay una fecha que está puesta en que uno se tiene que básicamente mantener los casos en el sistema de cortes. El dueño tiene que saber que ellos tienen que hacer varias cosas antes de la fecha que esos documentos se regresen. Y inquilina tiene que hacer varias cosas después de la fecha. He hablado a varias personas que han ido a la corte y ellos dicen que puedo hacer, y no le pueden dar este consejo legal ahí en la corte, pero le pueden dar papeleo para uno llenar para someter a la corte. Y hay ciertas cosas que un abogado que sí pueden hacer. Entonces, consiga ayuda lo más pronto posible. Quiero reforzar ese punto. La última página o hoja que uno puede recibir es el proceso sumario. Es el papel a donde dice que un marshal o un oficial va a llegar a tal y tal fecha y a tal y tal tiempo para moverlo fuera del apartamento. Esto es el fin del proceso. Técnicamente, a veces, si usted tiene la habilidad de llenar un papeleo que es bastante complicado y la corte le da una audiencia, ocasionalmente uno puede parar aunque ya se ha llegado a ese punto del proceso, pero eso es muy difícil hacerlo. Entonces, quieres asegurar que en algunos momentos, cuando ha recibido ese papelero inicialmente, uno debe de conseguir ayuda, porque para decirle la verdad, el trabajo que se ha hecho para mí más difícil es tener que decirle que uno puede hablarle al oficial, que le dé más tiempo para que usted tenga tiempo para moverse, pero legalmente no hay mucho que podemos hacer. Y en fin, lo que va a pasar es que el oficial va a mover
la persona fuera de este hogar y ellos pueden llevar la propiedad dentro del hogar a un lugar de guardar propiedad personal. Y si uno no logra hacer para que se protege esa propiedad personal, entonces eso lo pueden vender. Entonces ese es el siguiente proceso en eso. Entonces vamos a regresar a Roshira para lo siguiente. Muchísimas gracias, Kathy. Entonces, hablando de ese fair housing y el crisis de evicciones, estamos hablando de crisis que tenemos aquí en el estado de Connecticut. Aquí hay personas de que ha escrito un libro que les sugiero que personas lean eso o un libro de audio. Yo la primera vez lo escuché por un audiolibro y eso me cambió mi perspectiva. Y personas estando en ese proceso de evicción. Pero, por ejemplo, si este encarcelado ha definido la situación de persona de mujeres para hombres de color negro y mujeres pobres negras, que es una cosa desafortunada, y hemos hecho investigaciones y demostrado la fundación de Aurora Women's Foundation, y hemos encontrado mujeres negras que son de familias solteras, más que nada son las personas que van a evictar en el estado de Connecticut. Solo unos factos de la crisis de evicción en el estado de Connecticut. 10 proveedores de vivienda evitan son personas y ellos son los que más que nada evitan personas y primariamente son personas de color negro, carmelito y de áreas de bajo ingreso. Y desafortunadamente es contraactivo en Connecticut. 20,000 evicciones se habían puesto en el 2019. Desde ahí, ese tiempo se ha multiplicado 2 veces. En Connecticut, el 70% de familias negras está pagando renta en sus casas y eso demuestra que va a ser evicciones más seguido y eso se ha vuelto un crisis. Siguiente pantalla y a usted, Kathy. Entonces, no hemos hablado sobre lo que uno necesita hacer, pero defenderse uno mismo en una evicción no es algo que uno necesariamente necesita hacerlo uno solo. Es posible representarse usted mismo en una evicción, pero en el estado de Connecticut en el año pasado, anteriormente la legislación había firmado una bill que uno puede tener consejo en una evicción o terminación de sus subsidiarias. Cuando uno tiene el derecho de consejería, piénselo en términos de sus derechos de Miranda. Si usted no tiene la habilidad de pagar por un licenciado, entonces el Estado tiene que ayudarle con ese servicio. Pero eso no le afecta a todos los inquilinos en el Estado, pero es algo que está puesto para orden de tener suficientes licenciados para representar todos los inquilinos en todos casos de evicción, como había dicho. Antes eran 20,000, ahora se va a ser el doble. Ha sido increíble lo que se parece los horarios de corte a términos de evicciones. Pero el programa está puesto en varias de las más áreas a donde se ha demostrado más evicciones. Entonces vamos a hablar más en detalle con las pantallas que vamos a demostrar, pero si usted quiere más información, busquen Eviction Help CT, es una palabra completa. Si usted ha servido en el ejército,
usted puede recibir asistencia en cualquier área de Connecticut, porque el Centro de Veteranos es uno de los servicios que sirven en el programa de derecho de consejo. Y ellos están ayudando a personas que han servido en el ejército, no importa en qué área de Connecticut. Sin embargo, si usted sí ha servido en el ejército y los servicios de ejército, uno puede recibir asistencia si uno vive en el código postal a donde ese consejo está operando, y quizás uno puede calificar para recibir esa asistencia. El número que uno puede llamar es 1-800-559-1565. Y luego lo vamos a poner ese número de teléfono en la área de charla. Cuando usted llame ese número, de ahí hacen un acceso de su elegibilidad. Si va a la página de ct.org website, ahí está demostrando donde ellos operan o están disponibles. En Bridgeport están operando en el 006, uno de los códigos postal de 06610. Este es el código postal. Entonces, ellos no tienen Waterbury. El código postal es 06710. En Hartford hay varios códigos postal y uno quiere revisar 2 veces, porque desde el día que nosotros miramos esta información quizás haya cambiado. Entonces uno quiere revisarlo otra vez. 06105, 06106, 06112, 06114, 06120. En New Haven hay 3 códigos postal: 06511, 06513 y el 06519. En West Haven, el 06516, Willimantic 06226, Danielson 06239, Putnam 06260, y el más reciente que se ha puesto en Newburgh es el 06051. Y como uno puede ver, hay áreas alrededor del estado, pero estas son solo que cuántas, 9 de los lugares, y hay 150 otros pueblos. Entonces, ¿qué pasa si usted vive en los 160 pueblos que no se cubren? O si vive en unos de los pueblos que tienen el derecho de consejo, pero no estás viviendo en un código postal. Si eres de una persona de ingresos bajos, uno puede hablarle a este lugar que le puede ayudar con asistencia legal, y el número de teléfono de ellos son 877-402-2299 o el 860-781-0410. Ellos siempre le pueden dirigir a un lugar que le puede dar asistencia con consejo legal. El derecho de consejo tiene fondos que ellos reciben debajo del Estado por los próximos años para poder conseguir más licenciados a representar personas en casos de vivienda, pero sí están representando personas que viven en otros códigos postal. Si su evicción es relacionada a su deshabilidad psiquiátrica y usted es de bajo ingreso, usted puede llamar el Connecticut Legal Rights Project 877-402-2299 o localmente 860-781-0410. Y también igualmente va a tener que cumplir con hacer una forma de intake
y toman esas llamadas cada mañana de martes a viernes para hacer el acceso. Dependiendo a dónde usted está en el proceso de elección, lo pueden regresar la llamada de pronto y quizás vayan a tener que mirar los otros casos en este horario y de ahí hacemos lo mejor posible para regresarle la llamada. A la próxima pantalla. ¿Qué es lo que uno hace si uno tiene el sentido que le han discriminado? Si usted es un inquilino que no sabe qué son sus derechos y estás tratando de figurar qué es lo que vas a hacer. Aquí están las organizaciones a donde uno puede comenzar. Cuando uno esté hablando de acomodaciones razonables o discriminación de cualquier forma, Connecticut Fair Housing Center. Ahí tenemos en la pantalla su dirección, número de teléfono gratuito y el template que Rashida había hablado antes a pedir acomodaciones razonables. Ha sido una manera maravillosa para usar la tecnología para uno que pueda ser su propio advocata. Y yo también sé que he referido a hartas personas que usen eso para casos que nosotros quizás no podamos tomarlos o a donde estamos representando personas con discapacidades psiquiátricas y ellos necesitan acomodaciones basadas en eso. Use eso primero y mueva para adelante el Connecticut Legal Rights Project. Ahí es donde yo trabajo y donde está ese asunto cuando está relacionado a su discapacidad psiquiátrica. Como había dicho antes, los statewide legal services de Connecticut y ese es el intake de todos los servicios de Connecticut. Y yo he trabajado ahí ya casi 15 años antes de que vino CLRP y esas personas están esperando que uno llame. Honestamente, si uno está llamando la línea para el intake, también estás usando los servicios de Statewide Legal Services de Connecticut, pero es un número de teléfono diferente. Esencialmente lo están mirando como si usted fuera yendo a emergencias. Están el triage donde hay personas que necesitan esa asistencia. Próxima pantalla. Alguien me había preguntado a los principios, ¿a quién nos quejamos? Entonces, ¿cuáles organizaciones necesitamos ir? Pero de veras, ¿a quién nos quejamos? Donde estamos hablando de vivienda justa, es Connecticut Fair Housing, CHRO, y ellos investigan quejas de discriminación de vivienda debajo de las leyes federales y de estado. Entonces, actualmente la otra agencia es el Department of Housing and Urban Development, HUD, y ellos, oportunidades iguales y Fair Housing están mirando solo debajo de las leyes federales. Entonces, lo bueno es que el CHRO es una designado para el departamento HUD y ellos pueden investigar igualmente lo federal y lo del estado. No sé si Rashida quiere poner algo adicionalmente. Así tienen ciertas fechas en que uno tiene que cumplir con hacer cosas. Entonces busque esa ayuda antes que más tarde, porque si usted está esperando más tiempo, hay estado de limitaciones, van a rechazar su caso porque es muy tarde. Es mejor siempre hacer las cosas si vas a mirar esos asuntos más pronto de lo que posible. ustedes están haciendo. Porque ustedes tienen un Ambas agencias proceso tienen su proceso y donde eso hacen es esa hacer su investigación investigación y pueden inicial, tener mediación cuando tratan de arreglar o para llegar a un poder acuerdo, o determinar cuando ellos tienen la causa si ha de que ocurrido el caso de discriminación no discrimen se o ha no. escuchado. Pero cuando Usted si uno va también, a algunas de esas no sé agencias, si va a haber pueden ser que ellos causas encuentren que no hay algo razonable a términos de o no la van a entender de discriminación qué es o la ellos queja llegan a un y no acuerdo. van a saber qué es lo que está Y pasando en si el tribunal. eso no es lo que ocurre, entonces uno tiene que Es ahí poner una donde demanda en la usted corte.
Entonces, si uno no recibe Donde la usted está buscando esa ayuda de ayuda la que gente, estás buscando en estas agencias. tiene que Próxima próxima pantalla. diapositiva. Entonces, eso es más o menos la cosa que Esto le es lo voy que a yo quiero decir compartir a todo el cuando uno mundo. Cuando está usted está llamando llamando a a ayuda asistencia legal, legal. Otras personas piensan están que, entendiendo, es claro, hay personas que piensan que cuando piensan que ayudan, cuando que ellos están automáticamente llamando a van a asistencia recibir un legal, ellos abogado. van a tener un abogado. Y Desafortunadamente, esto no desgraciadamente es eso no es la verdad. verdad. Todas Todas nuestras nuestras oficinas oficinas tienen han cometido, recursos limitados y y a tenemos que veces decir tenemos que que no, decirle no a las personas para que de veras queremos decir, ayudarles. Pero a lo mínimo, para siempre mínimo, vamos a explicarle siempre, a usted qué es lo que usted necesita usted y lo que usted puede mismo hacer o y qué no es puede lo que hacer por usted puede usted. hacer usted mismo para protegerse de sus derechos. Y Entonces lo lo voy que a decir otra le vez voy de a nuevo. repetir, llámenos Llámenos temprano más pronto antes que de que más tarde, tarde, porque siempre hay más opciones más temprano en porque el proceso que van a ver disponible más tarde en el proceso. próxima Próxima pantalla. diapositiva. Bueno, Pregunta. preguntas. Entonces estoy viendo y pasa cualquier cosa, John o Holly me dice, I'm not sure if you can hear me or not, Kathy. no sé si me puede escuchar o no. ¿Puede hacerme la pregunta? Ah, Holly? Oh. Okay, I see a question from Haiti. entonces veo una pregunta de Heidi. ¿Qué es lo que pasa cuando un propietario le deniega un apartamento porque la entrada son por sección 8? Cuando Rashida estaba hablando, yo voy a entonces añadir lo que esto es lo que se llama discriminación por empleo. Un dueño no puede rehusarse la renta porque no tiene las entradas, o porque no tiene sección 8, o porque tiene RAP o otras cosas. Un propietario puede decir, no tiene suficiente entradas para poder rentar un apartamento, pero bajo la sección 8 tiene 30% de la entrada, así que tiene suficiente para poder hacer el apartamento. Esto se considera discriminatorio. Las personas someten casos bajo el centro de vivienda porque tienen unas demandas. ¿Puedes hablar de eso? Sí. Hemos visto propietarios que se están poniendo, que se está aceptando. Hemos hecho casos donde se han investigado estos casos y se ha demandado a propietarios por discriminar en cuanto a los ingresos. Una de las cosas que hemos oído de los dueños es que sus casas y sus propiedades no están listas para sección 8. Nuestra respuesta en el centro de ayuda de vivienda tiene que ponerla entonces. No hay una excusa para no decir y mantener unos estándares de su casa y bajo estos no quiere aceptar a alguien que quiere aceptar un pago del Estado. Si usted está hablando con propietarios y dicen que no aceptan sección 8, no digan que están siendo discriminatorios, pero diga que usted lo va a hacer. Pero denos una llamada. Y dos agencias que casi mencionó, HRO, HRO o HUD, pueden ayudar. Le puede dar, eso es la oficina de servicios, oficina de recursos humanos. Estos se reconocen en la clase. Connecticut es uno de los estados que se reconoce por esto. Definitivamente usted tiene derechos. Tiene el derecho de vivir donde pueda vivir. No puede ser denegado porque usted está pagando con un subsidio.
Gracias. I saw that Kat asked a question in the Yo chat sé que earlier. Kat What hizo una about accommodations pregunta. that are supposed to come with your ¿Qué unit but are pasa not maintained by the renters? que no está haciendo? Esto no es algo de lo que nosotros acordamos. ¿Qué pasa con los alojantes que se supone que viene con su unidad, pero que no son mantenidos por los inquilinos? No forma parte del acuerdo. Yo necesito claridad con esto. Tal vez si ella me puede dar a explicar un poquito, porque no estoy seguro. ¿Me puede escuchar? Yo creo fuertemente que un contrato, no tan solo yo estoy acordando lo que me están pidiendo que yo haga, pero también lo que ellos van a proveer para mí en esta vivienda. Cuando yo me mudé aquí 13 años atrás, aire central era parte del acuerdo y en los últimos 4 años no he tenido problemas con la unidad que provee el aire. Es un problema porque tuvimos una ola de calor. Pusieron una unidad de ventana, pero no llega a los cuartos. Duermo en una silla en mi sala y no pasa de 75. Pero yo estoy de acuerdo que cuando yo firmé de lo que me pidieron a mí que yo hiciera, ahora tienen que estar de acuerdo lo que ellos dijeron que iban a hacer. En adición, este invierno, el apartamento completo fue sin calefacción por 4 días y fue tan frío, estaba menos de 50 y teníamos que dormir con sábanas, jackets, suéteres y todo lo que hacen es hacer. Yo vivo en vivienda de apoyo que es un condominio. Era para personas que viven con esta casa. De personas que no tienen casa, están desahuciados, con enfermedades mentales, con incapacidad. Por eso era que se creó las viviendas bajo costo para ayudar. Katy, porque yo sé que estamos llegando casi al final. Quiero contestarte la pregunta. Mientras tengamos los intérpretes. 2 cosas que hablaste. Una, hay entonces cosas en seres que te tienen que dar que no te lo están dando. El problema que tienes que mientras está el piso que tiene que estar cuando está frío, desafortunadamente no hay un techo de cuando hay justicia de medio ambiente, hay que poner en la ley, tienes que congelar, darle aire acondicionado a un apartamento, pero hay 2 que puedo hacer en cuanto al problema de aire acondicionado. 1, aire acondicionado. Si tienes una condición de salud que por un apartamento que está muy caliente, usted puede pedir una compensación razonable de que tenga unidad extra. Kat, te voy a hacer para contestarte la pregunta, porque estamos llegando a tiempo. Y no puedo, todos los detalles de la pregunta, pero me puedes contactar después y yo te puedo dar más, pero en general, lo que te voy a pedir es, te voy a decir, cuando un propietario no hace su responsabilidad, hay cosas que puede hacer el inquilino, pero no sé que no tener el aire acondicionado va a ser considerado una codificación de código de vivienda, pero una opción que tiene es que puede decir, mira, no está bajo el código, podemos entonces hacer y tener una acción. No va a tener, no va a ser disponible por el aire acondicionado, el calor, la calefacción. Si no tiene 65, ahí puedes llamar a la policía, no al 911, pero puedes llamar a la policía que no es emergencia.
también al código de vivienda y se documenta que tu apartamento está por debajo de 65, ahí lo va a tener que arreglar y va a tener que pagar para que tú estés colocada en otro sitio que tengas calefacción en lo que lo arreglan. Esa es otra opción que tienen las personas. Pero me puedes contactar, puedes poner mi correo electrónico, lo voy a poner en el chat para que me le dé seguimiento. Gracias, Kathy and Rashida. Gracias a todos. Ya vi que hay algunos en el chat. Le vamos a dar los contactos de Rashida y de Kathy para que le puedan contestar, porque ya hemos llegado al final. Es el final de la presentación. Gracias a todos por venir. Gracias, Kathy y Rashida, por una presentación muy informativa, disculpen, de lo que estamos viendo en la crisis, de lo que estamos viendo. Y gracias a todos por el Consejo de Incapacidades de Connecticut, por todo lo que están dando y todos los fondos que se están dando para poder hacer este entrenamiento posible. Por favor, hagan y llenen la encuesta que se está haciendo y gracias a todos por estar presentes. Cuídense. Gracias.